Es lo mismo que te cuente un chisme, alguien que vio o participó del evento, o la vecina chismosa que se entera por otra parte y te lo cuenta después. Pues bien, así como existen tipos de chismosos, existen también tipos de fuentes según quien las elabora o registre. Esto es Entre Papiros, yo soy Canillita, Gata Tofi, suéltame la intro. ¡Ahora sí! Nosotros los historiadores identificamos primero con qué tipo de fuente estamos trabajando. En el video pasado hablamos de fuentes como las huellas que va dejando el hombre, las cuales pueden ser escritas, orales, materiales o audiovisuales. Sin embargo, también tenemos que identificar si la fuente es directa o indirecta. ¿Pero qué es eso? Pues descuida, mi joven sagaz y perspicaz, yo te lo explico. Las fuentes directas son aquellas elaboradas por testigos del hecho histórico. De forma general, pero no exclusiva, son crónicas de viajeros, informes de actividades, partes de guerra, diarios de aborto, entre otros. Son aquellas fuentes que registran el hecho histórico mientras están ocurriendo o inmediatamente después de su ocurrencia. Y recuerda que siempre son fuentes hechas por testigos directos del hecho histórico. Las fuentes indirectas, por otro lado, son aquellas creadas a partir de los relatos directos del hecho histórico, es decir, fuentes elaboradas mucho después de la ocurrencia de este y que en muchos casos se crean a partir de las fuentes directas. Por ejemplo, durante la conquista de América se elaboraron muchísimos relatos que narran episodios ocurridos durante esta coyuntura. Todos estos relatos se engloban en lo que hoy conocemos como crónicas de la conquista, pero no todas esas crónicas que, para nosotros, hablan de una misma coyuntura, son el mismo tipo de fuente histórica. No lo entiendo. I don't understand. Por ejemplo, la crónica Historia verdadera de la conquista de Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo, narra las experiencias de este como soldado durante la conquista de México, desde su propia experiencia, desde lo que vio y vivió. Bernal Díaz elabora un relato en el cual narra la conquista de México. Es por esto que esta crónica entra dentro de la categoría de fuente directa. Por otro lado, el gran cronista Pedro Cieza de León elabora una gran crónica conocida como Crónica del Perú. En este relato, Cieza narra los acontecimientos ocurridos durante la conquista del Perú y las posteriores guerras civiles, pero él no fue testigo directo de gran parte de los hechos que él narra. Cieza elabora un relato a partir de los informes o las narraciones de los que participaron del hecho histórico. Es por esto que gran parte de su crónica se convierte en una fuente indirecta. Si bien es cierto, fue coetáneo a muchos de los que participaron en la conquista del Perú, Cieza no fue testigo ni realizó acción alguna en gran parte de los hechos históricos que él narra. Otro ejemplo, por el desarrollo propio de las funciones de una institución pública o privada, se generan toda una serie de documentos que pueden ser informes administrativos, legales, contables, de recursos humanos, entre otros. Estos documentos describen el desempeño diario, mensual o anual de esta institución. Si un historiador quisiera hacer una investigación sobre la historia de esta, estos documentos serían una fuente directa. Pero, si el historiador publicara un libro sobre la historia de esta institución, este libro se convertiría en una fuente indirecta para futuros investigadores. Se suelen preferir las fuentes directas sobre las indirectas porque se tiene la creencia de que las fuentes directas son más objetivas, ya que son elaborados por testigos directos del hecho histórico. Sin embargo, a decir verdad, ambos tipos de fuentes están cargadas por las subjetividades de quien las elabora. Es decir, que al momento de elaborarlas, sus creadores pueden omitir o agregar, con o sin intención, detalles de los hechos históricos, ya sea por motivos de genuino asombro o indiferencia, es decir, considerar un detalle más o menos importante, o por intereses políticos, culturales, económicos o sociales, entre otros. Entonces, ¿es posible reconstruir cómo es que se desarrolla un hecho histórico de forma 100% objetiva? Pues no, a no ser que construyamos una máquina del tiempo, y aún así tendríamos el problema de que el viajero del tiempo registraría lo que su propia subjetividad le indique. Es decir, la objetividad al 100% no existe. Es por esto que los videos tipo la verdadera historia de algo son peligrosos, pues es muy probable que los que hacen estos contenidos solo se enfoquen en algunos aspectos del hecho histórico que responden a intereses determinados que él o los creadores tratan de hacer pasar por historia. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Los historiadores somos desconfiados por naturaleza y para poder probar nuestras hipótesis recopilamos y analizamos muchas,
pero digo muchas fuentes. Si bien es cierto, no se puede llegar a un nivel de 100% de objetividad, lo que buscamos los investigadores es llegar a niveles altos de objetividad a partir de lo que las fuentes nos van revelando, ya que estas son las que comprobarán o refutarán nuestras hipótesis. Resulta que a veces los investigadores suelen cometer el error de forzar las fuentes para que éstas comprueben sus hipótesis, o desechar aquellas que las contradigan. Pero como sabemos todos, esto es una mala investigación científica y sus resultados son cualquier otra cosa menos historia. Ahora entiendo. Pues bien, hasta aquí llegamos mis guaguitas sagaces y perspicaces. En el siguiente video analizaremos cómo es que se desarrolla el método crítico, cómo es que los historiadores cuestionan las fuentes, cómo las contrastan y cómo las hacen dialogar entre sí. Yo soy Canillita y esto fue Entre Papiros.